Saludos amigos, el Listín Diario inicia hoy un nuevo espacio para debatir problemas de fondo que repercuten todos los días en la sociedad dominicana. Independientemente de los desayunos ordinarios que convocamos aquí para hablar con personalidades dominicanas de cualquier ámbito sobre los asuntos muy propios del sector al que representan, en esta oportunidad, con este panel de expertos del Listín Diario, nos enfocaremos regularmente en un tema específico. Y para eso hemos invitado a distintos especialistas y también al ministro de Salud Pública para que cada uno de ellos exponga sus pareceres sobre un problema capital que no acabamos de resolver. El problema de los traumas ocasionados fundamentalmente por accidentes de tránsito, y justamente ahora que estamos iniciando la Semana Santa, que ha sido tradicionalmente un periodo en el que estos accidentes se multiplican y crecen con un saldo alto de víctimas, pues entendemos que llegó la hora de examinar cuál es la política sobre traumas respecto a la prevención y al tratamiento de los traumas en la República Dominicana. Contamos con un panel de alto calibre, de alta credibilidad, y con la representación también de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Así que le doy la palabra a nuestra especialista en temas de salud, Doris Pantaleón, para que inicie este panel de expertos y presente a nuestros queridos y apreciados invitados. Doris. Bueno, muchísimas gracias, director. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes por responder a este llamado que hace el Listín Diario, siempre preocupado, de la mano de nuestro director, el señor Miguel Franjul, por discutir, por buscar soluciones puntuales o posibles soluciones puntuales a estos temas, como dice él, que son tan acuciantes, que tanto preocupan a nuestra sociedad. Y en este caso, en este primer panel, tenemos pues los traumas por accidentes de tránsito, cómo impacta esto al sector salud y a la sociedad en sentido general y a nuestras familias, porque bien sabemos que un miembro de una familia que sufre un accidente de tránsito, si no fallece, queda con lesiones que pueden generarle muchos gastos, sobre todo gastos de bolsillo en nuestro país. Bueno, tenemos con nosotros, como decía el director, al ministro de Salud Pública, el doctor Víctor Atala. Bienvenido, doctor, gracias por participar con nosotros en estas discusiones. Al doctor Héctor López, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología. Al doctor César Roque, que es el director del Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, un hospital que toda la vida ha sido un centro de batalla contra estos males. Tenemos al doctor Alejandro Cambiaso. El doctor es el presidente de Turismo de Salud, de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud. Y tenemos al licenciado Mesat Díaz, que es director del Gabinete de Salud Pública. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, de verdad, por invitarnos. Bueno, ustedes representan fundamentalmente a un sector de la sociedad que tiene que lidiar con los resultados de un problema que en términos preventivos o coercitivos no está en manos de ustedes. Es decir, las entidades a las que ustedes representan no pueden hacer más que curar, remediar estos problemas que ocasionan los accidentes, no solamente de tránsito, sino también de cualquier naturaleza, laborales, que son muy riesgosos. Por tanto, no podríamos pedirles a ustedes que nos den una política de prevención, pero sí, con la experiencia que tienen, ya manejando durante muchos años esta problemática, nos gustaría saber qué cosas se pueden hacer para que estos problemas, las consecuencias de estos accidentes, no el que se muere, sino el que se queda vivo y un poco discapacitado, qué respuestas tiene que dar el gobierno, qué respuestas tiene que dar
las empresas aseguradoras, en fin. Entonces nos gustaría que cada uno dé su opinión acerca de su cosmovisión sobre este problema. Entonces vamos a ceder la palabra al ministro de Salud y luego al presidente de la Sociedad Dominicana de Ortopedia y a los demás invitados. Muy bien. Buenos días, de verdad que es un placer estar aquí. Quiero saludar la presencia de todos ustedes que están aquí, pero más que todo, saludar el inicio de este tipo de soluciones, porque esto es una solución la que el Listín Diario está prestando al país a través de la creación del panel de expertos que ustedes van a tratar problemas importantes. Siempre el Listín Diario consciente de lo que necesita hacer como ente de comunicación y de información y de motorización social, y eso hay que aplaudirlo. De verdad que es un esfuerzo y una visión que nos permite sentir que estamos en un país que está comprometido. Es muy bueno, le agradezco de verdad esa parte. En cuanto al problema de traumas, yo quiero decirle que es un problema que está fuertemente en la cabeza del gobierno, de la salud pública, y justamente antes de iniciar el gobierno, como parte del Gabinete de Salud, sé que me reuní múltiples veces con el ahora presidente de la República, porque era un problema que él lo veía. Todos sabemos que lamentablemente nos tocó vivir un momento muy difícil en el cual los primeros 2 años y medio, la mayoría de las políticas de acciones de salud estaban destinadas a ser reactivas ante la pandemia del COVID, lo cual en cierta forma no es que frustró, sino que enlenteció o ralentizó el proceso de respuesta a este problema, que estaba ya en la visión del presidente de la República y por ende de todo el sistema de salud. El problema del trauma involucra, como usted dijo, muchas partes. Como ente de salud, a nosotros nos compete, lo más importante ahora mismo, es que se garantice una atención rápida, una respuesta rápida al trauma, y que además se coordine intersectorialmente toda la respuesta al trauma. El presidente está consciente de eso y ya ha dispuesto la creación de una red nacional del trauma que la anunció. Esta red nacional de trauma lo que pretende es ubicar en el país en múltiples puntos sitios de respuesta al trauma, 4, 5, 6 hospitales de trauma específicamente que permitan atender rápidamente donde se ubica el sistema, además de la colocación de múltiples unidades de emergencia, de un mapa o dashboard, nosotros decimos, de connotación y respuesta rápida, de la capacitación que va a incluir a los ortopedas y toda la red del Sistema Universal de Salud para una respuesta al trauma. También, conjuntamente con esto, también el aumento de la exposición de sangre a través del hemocentro, porque una de las partes importantes de la respuesta al trauma es la pérdida de sangre que se produce en los primeros momentos. Es importante entender que las primeras 1 o 2 horas de la respuesta del trauma, como estamos hablando de atención en este momento, porque la parte de la prevención involucra muchas cosas más que educación, concientización vial, leyes, régimen de consecuencias y más cosas. En la parte de atención, en las primeras 2 horas se establece mucho lo que podemos hacer por estos pacientes. Por eso es que queremos garantizar que en estas primeras 2 horas tengamos una respuesta rápida, y con la colocación de esos hospitales nuevos que ya están en camino, en Puerto Plata, en Miches, en múltiples sitios, en Asua, estos hospitales van a servir de respuesta rápida. Pero la capacitación, como decimos también, del personal a través de la incorporación de la misma Sociedad de Ortopedia y el Sistema Nacional de Salud es una parte importante también, lo que dije, la sangre. Pero otra cosa extremadamente importante... Perdón, ministro, donde no hay hospitales específicamente de trauma y hay que llevar, digamos, personas lesionadas y heridas, ¿qué tipo de preparación tendrían, digamos, personal o emergencias para esos casos de... La ubicación estratégica de esos hospitales permiten que esos estén a menos de 1 o 2 horas de respuesta rápida. Y la colocación de puntos de referencia rápido, de atención rápida, estamos hablando de unidades motorizadas, ambulancias y demás, helicópteros, que es parte importante para transporte rápido, va a permitir que los sitios que no estén tan cerca permitan acceder a esa red lo más rápido posible, porque vamos a tener un sistema de comunicación que nos permita detectar dónde está el trauma rápidamente y a través de esa red comunicar que atiende primeramente al sistema del 911, al sistema de emergencia, dónde llevar a ese paciente y así empezar rápidamente la atención de ese paciente. La idea es que reciban esa atención antes de esas primeras 2 horas, sí, que son fundamentales. El plan establecido
lo que conocemos es que en esas primeras 2 horas se puede cambiar el curso del 60 al 70% de las personas con trauma. Estamos hablando que usted puede cambiar la disposición, no solamente en vida, también una parte importante es la discapacidad y demás. Ese tipo de respuesta es importante. Por eso que queremos garantizar, el presidente busca y el sistema de salud busca responder a esos traumas lo más rápido posible en esas 2 horas, a través del sistema. Y como perdón, ministro, sí. Los hospitales que están proyectados para especializados en traumas, cada uno de ellos, ¿qué capacidad de internamiento tendrían, más o menos así como los están visualizando? Sí, bueno, eso se está estableciendo todavía, pero se establece que van a permitir cubrir del 95 al 100% de los traumas por estadística que tenemos hasta ahora, porque también estamos haciendo un levantamiento ahora. Debemos entender que la ubicación estratégica de estos hospitales lo vamos también a conectar a un sistema de datos y estadística que nos permite establecer necesidades inmediatas y futuras. ¿Por qué? Porque eso, los primeros 6 meses, 1 año, nos va a permitir también para saber dónde pasan más los accidentes, qué tipo de accidentes pasan más, qué tipo de necesidades pasan más, y de esa experiencia retroalimentarnos y hacer los cambios, porque esto es una experiencia, como le digo, cambiante, como hicimos con el COVID, sí, que todos los días aprendíamos algo nuevo. Eso va a permitir. Pero lo más importante también es que conjuntamente con la integración de las sociedades, con la academia y demás, vamos nosotros a establecer también más datos. Pero sí le digo que la proyección es que queremos aumentar el número de camas partiendo de la estadística para cubrir del 95 al 100% de los traumas que se están produciendo del país de manera rápida en unas 2 horas. O sea que ese es el plan que tenemos como salud pública. ¿Ya han comenzado a edificar hospitales de trauma? Sí. Bueno, ya hay algunos que están en caminos, Puerto Plata, en Villa Altagracia, hay en caminos ya hospitales. Y creo que para diciembre hay uno que ya está proyectado a terminar y muchos de ellos estarán avanzados, terminados ya el año que viene próximo. Unos 5 o 6 hospitales de trauma, y eso va a ser parte de lo que llamamos la Red Nacional de Trauma, de respuesta rápida. El presidente ha dispuesto los recursos ya y está en el plan también de presupuesto. Él está totalmente consciente, no solamente de la importancia que es la atención del trauma para nosotros, sino como proyección de país. Somos el número 1 en el mundo en estadísticas de muerte por trauma. Eso se debe mucho también a que a los accidentes, más que todo por accidentes de motor, de motoristas, es algo increíble cómo eso está afectando. Pero la respuesta se está dando, se va a dar y se está dando, y el presidente le dijo, como digo, es una pena que nos cogió el COVID como hizo los primeros 2 años, porque él lo tenía planeado desde anterior a asumir al gobierno, esa proyección. Lo tenía ya en la cabeza. Él está muy consciente de la importancia del turismo en República Dominicana, y nos ha afectado también ese problema del trauma con los turistas, porque a veces suele producirse accidentes que afectan a turistas que vienen, y eso tiene una connotación y también es importante en ese aspecto. Yo lo que sí quiero decir es que desde el punto de vista de salud pública, en 1 año y medio nosotros tenemos la mejor, hasta la historia, la mejor respuesta que nosotros podemos concebir para el trauma. El presidente está totalmente consciente de eso y está trabajando en eso. Otra pregunta, ministro. O sea, no hay duda de que ya la creación de hospitales, abre oportunidades para el tratamiento, internamiento de las personas accidentadas. O sea, se van a requerir también obviamente, de mucho más ortopedas para que estén siempre en esos hospitales, más ambulancias, más sistemas de traslado. Pero lo que no podrá faltar es, y me imagino que está presupuestado, o sea, el andamiaje de prótesis, toda esa variedad de prótesis que deben estar a la mano en un hospital de esa naturaleza para reponer donde se pueda, o sea, para rehabilitar. Entonces, eso es un costo alto sí, es un costo alto, pero que va a tener que asumir el Estado, porque va a tener que tener las herramientas. Pero también se está trabajando en el sistema que permita que las ARS y las demás, a través de leyes especiales que ya hay, el trauma debe estar cubierto importantemente por los accidentes, por las aseguradoras, pero también se va a estar trabajando conjuntamente con CISARIL, con el SENASA y lo demás, para aumentar la cobertura, para que este tipo de problemas sea sostenible, que esto sea sostenible, que no sea una solución temporal, sino algo que se quede con el tiempo y que genere los mecanismos suficientes e importantes para que
esto en vez de convertirse en una solución, en un problema, porque si no tenemos la respuesta con prótesis, con atención rápida, se puede convertir en un colapso también. Pero ya eso también está presupuestado y planeado. El presidente está consciente de que el programa tiene que ser sostenible y de que tiene que manejarse de una manera holística y de todos los sectores involucrados. No, el ministro, bueno, ya esa es la solución a esto, pero ministro, desde el punto de vista ya de la prevención, que sí, quizá es a eso que debemos apostar. Como sin lugar a dudas, Dori, yo creo que esa es la parte más importante. Los accidentes, Doris y Miguel, el 85% de los accidentes son prevenibles. No vamos a decir que más, vamos a poner que un 15% pasa por cosas del azar, pero más de un 85% de las accidentes son prevenibles. Involucran muchas cosas. Primero, la concientización, la educación, la preparación de lo vial, la preparación de infraestructura, la condición de las carreteras, sí, las leyes también, de consecuencias también para los quienes las violan, también es importante esa parte. Pero la capacitación, la educación y la creación de conciencia. Dentro de nuestros planes está la incorporación, que yo estoy trabajando mucho con la academia, crear que en todas las universidades se coloquen y en todas las escuelas también a partir de segundo o tercero, educación de cómo prevenir accidentes, de cómo andar por la carretera, este tipo de sustancias que se queden marcadas, vial, educación vial, pero también la preparación de infraestructura, también que se den condiciones a toda la carretera, que se coloquen las señales, es importantísimo también. De nuevo, si nosotros no trabajamos en la prevención, el problema va a ser siempre atención. Y aun y cuando nuestra respuesta inmediata ahora mismo es resolver el problema de la atención a través del desarrollo de paneles intersectoriales que involucren la Digitran, el DIGISEC, todo lo que tenga que ver con educación, nos permita crear el Sistema Nacional de Prevención a estos accidentes de trabajo. Creo que la incorporación de todas las instituciones es lo que va a garantizar que esto se dé. Obviamente. Entonces nos gustaría ya en el caso de doctor López, que representa a la Sociedad Dominicana de Ortopedia, o sea, ¿cuál es la situación, digamos, de los ortopedas dominicanos frente a un problema creciente? Es decir, ¿a qué generalmente de dificultades más comunes se exponen ustedes? O si ustedes sienten que la plantilla de ortopedas en el país es insuficiente para la magnitud de los casos que se registran cada año, cuáles son digamos los niveles, las facilidades que tienen ustedes en hospitales públicos, en hospitales privados, en fin, o sea, cuál es la realidad del ortopeda dominicano en este contexto de muchos accidentes, de muchas víctimas. Bueno, agradecerle de antemano al Listín Diario, a la dirección del señor Miguel Franjul, el hecho de tomar esta iniciativa, la cual consideramos es el inicio de un camino que debemos trillar en miras a resolver una problemática que durante la pandemia mató más personas que la misma pandemia. Un fenómeno increíble, pero las estadísticas estaban ahí. Y eso nos sorprendió bastante y nos llamó la atención como Sociedad Dominicana de Ortopedia por el hecho de decíamos, bueno, pero es que resulta que es pandemia, hay un toque de queda, pero increíblemente aumentó bastante, primero porque se demandó más cantidad de personal para deliveries, que eso aumenta el parque vehicular de motocicletas, y también como buen dominicano, que son algunos, pues no llegaban, se le cogía el toque de queda y aceleraban el paso, y entonces comenzaban los accidentes de tránsito ya llegar al Darío al final del toque de queda por esa premura. Y empezamos a hacer una investigación, digamos que exhaustiva, de la situación con relación al accidente de tránsito y ese gran aumento que ha venido, para la redundancia, incrementando en República Dominicana. Y bueno, nosotros como miembros de la Sociedad Dominicana de Ortopedia tenemos un total de 900 y algo de miembros. Activos 700 y pico, hay algunos que no pagan la membresía, pero siguen siendo miembros. Siguen siendo ortopedas. Siguen siendo ortopedas. Eso en todo el país. Eso es a nivel nacional. A nivel, doctor, perdón, esos 900. yo entiendo que son demasiados. Son muchos. Claro, son 930 ortopedas graduados ya con
¿Pero está trabajando todo o no? O sea, porque en el una cosa es que sector haya 900 y público otra. hay más o menos entre un 20 y un 30% trabajando, más o menos. ¿Cómo va a ser? Sí. Y los otros, entonces, en el sector privado. Sector privado. Entonces, hicimos también Perdón, doctor, pero se supone que cuando hay algún accidente, la gente no va a ninguna clínica. Va al Darío Contreras o al Neñaria, donde sea, lo que entienda que es el hospital donde especializado. Yo creo que la red, con relación a 911, es a los hospitales que se dirige. Hospitales. Por lo general. No va a clínicas. Que puede sentarse frente a una clínica y el código es a un hospital. Es a un hospital. Esa es Si la... va al Darío va a Sabana Perdida. No me digas, yo no sabía eso. Eso Sí. salva vidas. Y bueno, de hecho, es, digamos que hasta cierto punto donde yo entiendo que debería haber más reforzamiento, la atención prehospitalaria. En esos sistemas de recoger el paciente, de llevarlo a los centros, incrementar un poquito más esa red, porque de hecho las estadísticas que manejamos es que la mayoría de las muertes o las complicaciones ocurren en ese proceso. Por eso hablamos de la capacitación. Sí. Eso. En ese proceso, porque las muertes intrahospitalarias por accidente de tránsito como tal no son tan altas. Sin embargo, las muertes en el transcurso o en el trayecto o en el mismo accidente sí son muy altas. O sea que a nivel prehospitalario, que por eso saludamos esa iniciativa del presidente de la República que anunció el señor ministro, de esos centros de trauma en puntos estratégicos, por el hecho de que definitivamente esa hora de oro, como se le llama en el trauma, pues va a disminuir muchísimo y eso va a ayudar bastante con relación a los resultados en muertes por accidente No de ha bajado, tránsito. doctor, o sea, no ha mejorado después del 911, porque recordamos que antes llegaban al Darío en cama de camioneta atrás, en un motor montado, la gente lo cargaba, lo levantaba, yo creo que se ha ido creando como un poquito ya de conciencia en eso. El manejo de... Definitivamente el traslado y el manejo ha mejorado, pero todavía hay un camino arduo por recorrer, que entiendo que sería de gran importancia el reforzamiento de esa atención prehospitalaria. Pero a ustedes como ortopedia, digamos, ¿qué cosas sienten que les podría estar haciendo falta para dar un mejor servicio, ya no solamente a nivel de los hospitales, sino también extrahospitalario? Bueno, como O sea, yo como vengo, sector profesional, o sea, yo como profesional, en experiencia propia, que vengo rodando como de 4 o 5 hospitales de Santiago hasta el capital, Sí. Hospitales Plaza de la Salud, el mismo Arturo Grullón, Nearia, Vinicio Calventi. En realidad, los hospitales, el problema radica principalmente en el tema saturación. saturación de pacientes, Saturación de pacientes. ok, y pocas camas. Porque el problema comienza cuando un fin de semana o una Semana Santa o un diciembre, un Navidad, tú tienes 15, 20 ambulancias esperando para dejar pacientes, que ocurre mucho en los hospitales, y entonces se desborda la capacidad instalada. Que como vuelvo y repito, veo de mucha sabiduría que el presidente de la República pues anuncie esos hospitales de trauma, que va a desaturar un poquito esa gran cantidad de pacientes que llegan en esas fechas que son tan saturadas, y que por ende pues es como todo, colapsa la cantidad de capacidad instalada, pues definitivamente comienzan a colapsar la calidad de los servicios y comienza a haber ciertas situaciones, y nosotros como sociedad es lo que hemos visto. También entendemos el tema de que el recurso humano como tal, el recurso humano del ortopeda, es como comenté aquí, solamente un 30% de los ortopedas se manejan en los centros hospitales. hospitalarios. ¿Qué Eso debería dice el ser un ministro sobre poquito eso, más ministro? alto, Porque- Y deben entiendo estar en yo. la capital y Santiago, Sí. supongo yo, concentrado. Y ¿No ese están es el de otro acuerdo? tema. Es también un tema, tú sabes, porque todo el mundo se quiere concentrar. Sí, por supuesto. De hecho, tú eres oriundo de... Bueno, yo soy de Santiago y mira dónde estoy. Exacto. O sea, que tal vez no es un tema tanto de disponibilidad de plazas, porque sé que hay muchas plazas disponibles en el servicio. Pero entonces cuando tú le dices, no es en Neiva, Publicaron 1000 plazas. no es en Barahona, no es en qué sé yo qué, entonces... hay muchas plazas que quedan desiertas Es porque un tema de Por los las... mismos médicos que no quieren ortopedia. No ven como no se ven en las condiciones de irse para Neiva, para irse para Pedernales. Ujú.
a ejercer y desarrollar una profesión. Que eso es una problemática importante que también nosotros hemos identificado y que nos preocupa. Y definitivamente... ¿Cómo podría resolverse eso? Por ejemplo, digamos, si hay del sur profundo, de Neiva, de por ahí, de Tamayo, la sociedad tiene, digamos, 30 miembros de esa zona, pero están en la capital. ¿Qué podría hacerse para que ellos...? Bueno, es un tema económico, sí, definitivamente. O sea, un tema económico. Es, algún atractivo hay que buscar. No solamente es económico, vamos a hablar un poquito porque... pero principalmente económico, también familia, educación, o sea, piensan en sus hijos. Entonces, aunque ustedes no lo crean, estamos trabajando en eso también. El presidente ¿Qué solución se le busca? El presidente está buscando una solución de nuevo y Salud Pública está buscando una solución conjuntamente con el Sistema Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud, para tratar de buscar a través de incentivos que permitan que esos médicos se coloquen por un tiempo, ahí unos 2 o 3 años, y generen un servicio que se rota cada 2 o 3 años con otros médicos más. Se le van a dar ciertas facilidades de vivienda. Tal vez el hecho de que no hubiesen existido en ese momento hospitales traumáticos cerca de sus regiones hizo que vinieran para acá, para la capital. Eso es otra cosa. ¿Dónde van a ejercer? Que esta visión que tenemos de la colocación de hospitales, conjuntamente con los centros de referencia rápidamente, nos va a permitir colocar los ortopedas en sitios estratégicos para brindar las atenciones rápidas en 1 o 2 horas. Quiero decir también, y quiero saludar, que la preparación de nuestros ortopedas en el país es excelente. O sea, el tipo de respuesta, casi siempre que nosotros tenemos ortopedas es increíblemente eficiente. Y casi siempre la mayoría de cosas que pasan es porque o llegó tarde el paciente, o porque no tuvo una respuesta adecuada, porque no se certificó bien. Pero cuando el paciente llega a los sitios de trauma, al hospital, la resolución es casi siempre muy buena. Y eso habla de una preparación buena y que la sociedad está haciendo un trabajo importante en la capacitación de sus ortopedas. ¿Qué tal las universidades? ¿Están preparando más ortopedas o ya se sienten que con el número actual ya... Las universidades, no hay mucha demanda de ese a nivel nacional, hay un total creo que de algunas 25 plazas que tienen abiertas. Consideramos que son más que suficientes. Yo lo que creo que ahora hay que pasar al segundo nivel, que es el segundo de la subespecialización. Ya el país, entiendo que tiene una gran cantidad de ortopedas y de hecho las estadísticas hablan solas y qué por ciento se maneja en salud pública, pero se necesita el subespecialista, ya una alta especialidad que maneje en materia de calidad de servicio de salud algo ya de otro nivel. ¿Cuáles serían esas, digamos, por ejemplo, para que la gente entienda? Columna, tobillo. De hecho, hay subespecializaciones en traumas, que son especialistas que se dedican a hacer 2 años específicamente en traumas complejos. Y se crea una estructura en ese sentido que garantiza mejores respuestas y mejores tecnologías en materia de conocimiento en ese sentido. El cirujano reconstructivo que maneja procesos infecciosos, reemplazos articulares, son muchísimas subespecialidades que la ortopedia tiene, que entiendo que se debería hacer el norte ahora, empezar a trabajar esas escuelas para que ya esto pase a un nivel más alto con relación a la atención de salud. Los que están ahora no podrían ser, digamos, tener esa oportunidad de buscar esa especialización. ¿Y ahí que se toma? Y ahí es que se toman, porque, por ejemplo, en el caso mío, yo fui de la primera promoción de cirugía ortopédica reconstructiva, control de infecciones, transporte óseo, pérdida de cemento óseo y esas cosas. Y yo llegué al país, éramos 2. Y ha ido creciendo ya esa cantidad de profesionales y somos 30. O sea que ya hay un cuerpo profesional con cierto conocimiento que puede brindar algún tipo de facilidad docente. ¿Abrir esas residencias médicas con esas subespecialidades? Entiendo que deberían abrirse subespecialidades. Sí, inclusive yo creo que Héctor, tenemos una reunión planeada para después de Semana Santa, que es pendiente, en la cual parte de la problemática que tú me decías era hablar sobre las residencias, ese tipo de cosas. Y queremos decirle, y excúsenos que viendo eso, nosotros del Ministerio estamos elaborando por primera vez el Censo Nacional de Salud, de Recursos Humanos de Salud. Nosotros estamos en un censo nacional que vamos a identificar en todo el país qué tantos especialistas tenemos, qué tipo de especialistas tenemos, dónde están ubicados, enfermeras, analistas, técnicos,
no solamente equipos médicos, todo lo que tenemos, un censo nacional de salud y recursos humanos también, para saber lo que tenemos, para saber lo que nos falta, para saber dónde están ubicados y para así planear 10, 20 años adelante. ¿Cómo? Eso involucraría un inventario de equipos. También va a involucrar eso, infraestructura también. Todo lo que tenga que ver con salud, vamos a trabajar en ese aspecto. En primera parte vamos a buscar en recursos humanos. Eso nos va a permitir también proyectar hacia las universidades. ¿Recursos humanos? ¿Qué usted llama recursos humanos? Médicos, enfermeras, ¿qué más? Enfermeras, técnicos, bioanalistas y demás. Todo Sí, lo que tenga que ver, camilleros, todo lo que tenga administrativo, todo ese tipo de personal. El personal de apoyo a veces Es esencial. es más importante. Pero Miguel y Doris, es importante. y escúchame que le quite el don a usted, porque tenemos... eso por viejo tú me lo dices, pero quítame para como Quiere que se lo quiten. en concesión Miguel y de... Doris, déjame decirle cosas. Lo que no se conoce, no se puede cambiar. Y no se puede incidir. Entonces nosotros estamos conscientes de eso. Y estamos trabajando en eso ya, para tener ese levantamiento que nos permite a nosotros proyectar, no solamente ahora, sino para futuro, 20 años. O sea, las cosas no se cambian, no se piensan solamente... Lo urgente es lo urgente, pero lo importante es lo importante. Lo importante es establecer un plan de desarrollo que nos permita a nosotros tener salud sostenible por décadas. Una pregunta, ¿incluiría los niveles salariales y de también eso para parte, saber cuáles también eso son parte, las... también eso es parte. Ahí debe haber un reajuste en ese aspecto y el presidente está consciente de eso. Y el sistema de salud debe trabajar en eso también, porque el personal médico y el personal de soporte se necesita aumentar la capacitación, y mejorando la capacitación, entonces también mejorar hacer una mejoría importante del reajuste salarial, para que nosotros tengamos como sistema de salud una respuesta adecuada, no solamente a nivel público, sino también permitir que con alianzas con el sector privado podamos hacer esa alianza pública-privada que nos permita a nosotros garantizar que la salud esté diseminada de manera adecuada por todo el país. ¿Qué gasta el Estado a través de su ministerio y del Servicio Nacional de Salud en la cobertura, digamos, ya de los ortopedas, los insumos, el mantenimiento de los hospitales por los accidentes, por los traumas? O sea, ¿cuánto se le va al Estado por ahí? Porque ya tenemos, por ejemplo, una idea de cuánto estaría el Estado, digamos, invirtiendo en la gratuidad de un servicio, por ejemplo, de parturienta. Eso es uno. Pero en el caso de los accidentes, o sea, ¿por cuánto le puede salir a un hospital esa saturación de casos todos los días que no tiene que tener? Son muchas las cosas. Sí, la verdad que es enorme el impacto que tiene en salud, porque no solamente tenemos que ver, Miguel, en el impacto inmediato de gasto. Estamos hablando que estamos creando discapacidad, sacando personas del sector laboral. O sea, eso no solamente afecta al que deje de trabajar, afecta a la familia que deja de percibir el trabajo de esa persona. O sea, el trauma y la discapacidad tienen una importancia global. Entonces, también cuando llega un trauma, los recursos que se necesitan para atender el trauma ocupan casi todo el hospital. Estamos hablando que tenemos que involucrar 15 a veces especialistas, escúchame, en un trauma, sí, infectólogo, nefrólogo, todo, porque cuando un trauma es intenso y grande, afecta a todo el sistema. Entonces, ese tipo de estudios nosotros estamos justamente ahora trabajando en la generación de la estadística suficiente para prepararnos y a través de presupuesto tener una idea global de qué vamos a necesitar y qué vamos a trabajar. Ese es parte del conocimiento que nosotros estamos levantando ahora, para, como le dije anteriormente, este plan no sea solamente empezamos hoy, sino que sea sostenible. El presidente quiere dejar la impronta de que esto sea sostenible en el tiempo. En el caso de los ortopedas, por ejemplo, sí, perdón, Cambiazo. Pero una preguntita a él sobre el número. Hay 900 ortopedas. Tú dices que están las clínicas y los hospitales están saturados por la demanda de esos servicios. Entonces, junto con el ortopeda, generalmente, ¿quién trabaja? ¿Qué otro médico profesional? Porque estaríamos hablando entonces de un team, claro, para eso, no solamente. Esto es integral, definitivamente. O sea, eso viene de la mano de terapia física y rehabilitación, viene de la mano de un intensivista,
viene de la mano de un equipo de enfermería también que tenga más o menos cierta experiencia en manejo de traumas, viene de la mano del personal de asistencia quirúrgica en los quirófanos. En ese sentido, ¿estamos bien blindados o no? Eso hay que trabajarlo. Lo que pasa es que lo primero es que es donde yo entiendo que está el problema principal, es que primero, no sé si me equivoco, pero de instrumentación quirúrgica son pocas las escuelas que hay. O me equivoco. De instrumentistas quirúrgicos, licenciados en enfermería que se dediquen con una especialización. No hay su especialidad per se. Entonces, por eso es que yo abogo tanto a que las subespecialidades se vayan desarrollando tanto en la parte de especializaciones médicas como en la parte de personal de apoyo, porque definitivamente eso va a impactar muchísimo y abarata los costos. Sí, definitivamente. Eso es importante. Eso es muy importante. Nosotros inclusive, a nivel médico, lo voy a decir, nosotros tenemos buenos médicos, nos falta crecer a nivel técnico, soporte, y estamos conscientes de eso. Y yo le puedo decir que en un mes o 2 meses, nosotros vamos a tener más de 8 reuniones con organismos y universidades internacionales, acuerdos internacionales, buscando mecanismos que eleven la capacitación de todos nuestros técnicos, que mejore la capacitación de los mismos para, como dijo el doctor López, la atención sea buena, no solamente en el médico, sino en todo el trayecto del cuidado del paciente. Porque el médico se pasa 2 horas con el paciente, 3 horas, 4 horas, pero los enfermeras, los y todo demás, imágenes, todo ese tipo de cosas, nosotros estamos integrando todo ese sistema. Y, de nuevo, queremos buscar experiencias en otros países que ya han tenido para nosotros agilizar ese proceso de capacitación aquí, porque tenemos muchos países, hermanos, que ya han en cierta forma cumplido esa parte. Entonces nosotros queremos buscar este tipo de acuerdos y avanzar en ese aspecto. Esa visión que tiene el presidente y salud es esencial. La salud no solamente depende de los médicos, depende de buenas enfermeras, de buenos técnicos de imágenes, de buen soporte, de buena atención primaria, y lo repito otra vez, que es parte esencial de lo que nosotros estamos enfocando ahora mismo para evitar todo lo demás. O sea que estamos trabajando, como dice, en el sistema holístico integral de salud. Es importante esa parte. ¿Cambiazo quería decir algo? Claro que sí. Ese hombre sabe todos los números. Yo no sé dónde que saca toda esa parte, pero ese hombre tiene todos los números. No, porque el hombre que cada que quiere un número, ya Cambiazo, dime que el hombre que certifica es él, o sea, sí. Esa es su lucha. No, creo que es muy importante, para tener un contexto general, hablar de lo que son las estadísticas globales. Y en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud habla que los accidentes de tránsito y el trauma en sentido general a nivel global es alrededor de un 3% de lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces eso es una cifra muy dura en la cual el Ministerio de Salud Pública está trabajando en ese levantamiento estadístico para podernos comparar a nivel internacional, siendo el país que tiene... Voy a decir prima fácil, ¿por dónde ustedes creen que anda en el caso dominicano? Yo creo que tenemos que esperar las estadísticas del Ministerio de Salud, ese levantamiento de información. Bueno, sin embargo, somos el país líder. Somos el país líder en eso. Somos el país líder. Accidente, entonces hay que hacer una reducción. Pero de hecho hay un fondo aparte. Así es. Para accidentes de tránsito, porque las ARS no aguantaron eso. Sí, claro, se creó eso para específicamente. Entonces, por eso es tan importante tener nuestras cifras locales y también, partiendo de esa realidad, entender de que a nivel mundial se producen, según datos de la misma Organización Mundial de la Salud, entre 30 y 50 millones de accidentes de tránsito que producen traumas. Y también otra cifra importante, que en los países en vía de desarrollo y los países con ingresos medios tienen alrededor del 62% del parque vehicular. Sin embargo, más del 92% de los accidentes que terminan siendo letales o con temas de discapacidad se producen en este grupo de pacientes, siendo la principal causa de muerte del mundo entre niños de 5 años y 29 años. O sea que estamos hablando de un problema capital, no solamente en cuanto a mortalidad, sino en cuanto a morbilidad, en cuanto a discapacidad, en cuanto a impacto económico, y en un país como el nuestro, que vive del turismo también, que afecta a la imagen turística. Pero no todos son malas noticias. Venimos de una pandemia, como acabamos de contextualizar, donde fuimos el país reconocido como líder del mundo en recuperación turística durante la pandemia. Sí. Y esto no se pudo hacer
de la noche a la mañana y sin un esfuerzo público-privado sin precedentes. Vemos cómo actualmente se está trabajando de manera muy colaborativa el sector público y privado en múltiples iniciativas. Esta iniciativa no puede ser la excepción. En trauma, obviamente. Por eso, al hablar de trauma, no nos podemos limitar a hablar de la respuesta hospitalaria. La red de traumas sí es de gran importancia, pero también el fortalecimiento del primer nivel de atención y la puesta en marcha de lo que es la atención primaria y los programas que hablábamos que van vinculados desde la educación vial, desde la prevención y la política también de educación, como hablaba el señor ministro, a nivel de escuelas, a nivel también de universidades, y lo que son alianzas también, no solo público-privadas, sino locales e internacionales. Podemos ver como actualmente también el sector, no solo prestador del servicio de salud o el sector regulador, sino también como el sector asegurador, el sector farmacéutico, el que se encarga de todo lo que tiene que ver con las prótesis y con todos los aditamentos para poder brindar una atención certera, pero también el uso de la tecnología. Es importante que en estas redes que se ubiquen tengamos acceso a telemedicina, a segundas opiniones especializadas en tiempo real y también la disponibilidad de helipuertos que nos permitan transportar a los pacientes luego que se estabilicen de una manera certera, al igual que el acceso adecuado a lo que son los hemoderivados. Pero nos queda claro de que es un problema país que tenemos que afrontar gobierno, sector privado, comunidad local y comunidad internacional, y un paso muy certero que me había comunicado anteriormente el señor ministro de Salud era también de que precisamente estamos hablando de estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Su brazo ejecutor en Dominicana sería la Organización Panamericana de la Salud, y se están trabajando en iniciativas en esa dirección para aprovechar esas mejores prácticas en otros países que han logrado reducir esta problemática, poderlas implementar en el nuestro. Sí, bueno, todo dependerá de la reducción de los accidentes primero. Y en turismo, están heredando en turismo es vital también regularizar el transporte turístico especializado. Esto es de vital importancia. Velocidad, todo eso es importante. Alcohol, también prevención de consumo de alcohol, de uso de sustancias tóxicas. Acabamos de hacer un estudio ahora, entre otras, sobre el alcohol en las calles, sobre la apnea de sueño en las calles también, que estamos viendo, el uso de celulares en el manejo, que también produce muchos accidentes. Una problemática importante es los deliveries, que también estamos trabajando en un estudio importante de eso. Pero quiero mencionar algo, que es una visión muy importante del gobierno. El tránsito vehicular, la organización del tránsito vehicular y la disminución, nosotros señores, el tránsito vehicular aquí aumenta de una forma increíble. Aquí se hace una feria de vehículos y la feria de vehículos vende más que cualquier feria de... El presidente está consciente de eso. Y fíjense que él está trabajando en soluciones de transporte masivos en todas las ciudades grandes del país. En Santiago es una de ellas ahora mismo que va a cambiar Santiago completamente. Aquí también que va a expandir. Eso tiene que ver mucho, no solamente en la mejoría de la calidad de vida de muchos dominicanos en el transporte, también va a reducir la congestión, el tiempo que vamos a durar en las calles, la cantidad de accidentes, el impacto en el medio ambiente. O sea, estamos hablando de soluciones vehiculares que van a cambiar mucho la disposición y el manejo de esto. Porque, señores, si nosotros no controlamos el problema vehicular, las calles van a siempre congestionadas y vamos a tener accidentes, y vamos a tener la gente que quiere salir del tapón rápido y va a pelear con el otro y va a buscar una forma, y el motorista que se pone enfrente y quiere salir huyendo y tiene que vencer el tiempo de 20 minutos para llevarle una comida a una gente. Entonces, este tipo de cosas tenemos que empezar a cambiar. Y si nosotros logramos descongestionar las calles y logramos mejorar mucho el tránsito masivo, el transporte masivo, eso va a tener un impacto enorme en este problema. Pero veo que aquí se ha enfatizado mucho en los accidentes de, como tú dices, de delivery y de motoristas. Eso es. Desde la pandemia hacia acá. Yo quisiera oír la opinión del Darío Contreras. Sí, claro, porque ese sabe mucho de eso. Deben tener un igual allá, Todos los casos. Vamos a aclarar 2 o 3 términos que el profesor Miguel dijo. Vamos a ver. Con la incorporación de casi 3 millones de ciudadanos al seguro servicio SENASA, se completó casi la población entera está asegurada. 97% de mis usuarios están asegurados. ¿Qué quiere decir eso? Que la trauma es altamente costosa, pero antes tenían ese núcleo familiar, hipotecar todo para comprar los implantes y la hospitalización. Eso es con cobertura total. Si el usuario no paga un centavo. Incluyendo los implantes. Profesor, todo. Y le doy a su discreción la sangre, porque es una cosa muy personal. Pero SENASA, que son el 95% de mis usuarios, cubre todo.
el usuario no paga, incluyendo lo que usted mencionó como prótesis. Yo no hablo de implante, placa y tornillo, que es para enderezar los huesos, pero prótesis. Hace 2 años se hizo un acuerdo de SENASA con el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA, que tiene su oficina en el Hospital Ramón de Lara, y la prótesis es cubierta por SENASA completamente gratis. Todo el paciente que es amputado, la prótesis es gratis. Es gratis. Bueno, nosotros como listín hicimos una campaña una vez y llegamos a resolver un poco el asunto de la que llamaban las prótesis carabelistas. Sin lugar a dudas. Sí, pero eso son cosas recuerdo ese Una trabajo. cosa del pasado, pero eso lo hicimos nosotros. Yo recuerdo ese trabajo, sí. Y también hicimos el trabajo de las emergencias que dio lugar a que Salud Pública estableciera un calendario y un protocolo para la atención de las emergencias en hospitales y clínicas. También con la intervención de Salud Pública en ese entonces, tiene que tener todos los implantes, tiene que estar aprobado por el Ministerio, por el Servicio Nacional de Salud, con su constante ISO 9000. Es decir, tiene todo que no, eso son cosas del pasado. ¿Cuáles son los implantes más demandados en la experiencia de ustedes como por accidentes? Clavos para huesos largos, fémur tibia, y placas y tornillos para metaficiar el miembro superior. Esas son El hospital Darío Contreras, que es referente de trauma por 63 años, un hospital que tiene una cartera de servicio. Déjame ampliarte, Héctor. Usted nos dijo el otro día que tenían, le dijo a Doris la cantidad de Sí, yo se le pasé la estadística, motoristas. pero la cartera de servicio que le da la vuelta al paciente traumatizado son 24 especialidades. 24. Yo dije 15, me faltaron 9. Sí, digo que hasta un endocrinólogo, un nefrólogo, un otorrino. Un paciente de hospital se involucra 24 Y especialidades. está al día Politraumatizado. menos endócrino, porque me pensionaron el endócrino y lo van a nombrar otro ahora. Eso hace también que tengamos que tener 3 equipos de rayos X funcionando. Allá se hacen 1000 radiografías diarias. 1000 placas diarias. Eso equivale a 5 hospitales. Oye, Y el impacto. tomografía y resonancia 24 horas. Eso nada más. Pero por accidente. Accidentes de tránsito, casi el 62-70%. Motoristas todos, muchachos de 15 a 30 años. Y somos el efecto, no la causa. Estuve leyendo que creo que para final de este año Taiwán está abierto. Ya tiraron la última planta, están trabajando en quirófano ahora. Creo que para final de año con 50 camas. Muchas camas para trauma. Sí. Viene entonces el de la Altagracia con 44 camas, y el norte creo que en Sosúa con 33. Eso es menos de un año todo. Perdón, el año pasado, a propósito de la cantidad de accidentes que se venían produciendo, sobre todo en motores y cosas, y la peligrosidad de los motores, sobre todo en ese contexto, el listín hizo una propuesta. No le hicieron caso. La propuesta consistía en que, así como el gobierno, el Ministerio de Obras Públicas y el Intran establece una veda para la circulación de vehículos pesados en esos, digamos, esos días de la Semana Santa, del miércoles en adelante, nosotros pedíamos que lo mismo se hiciera, una veda para el uso de los motores. En esos 4 días, porque primero las estadísticas anteriores indicaban que del total de la defensa civil, que del total de accidentes, la mayor parte era de motores. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Yo sé que aquí por razones políticas muchas veces el gobierno se cuidaría de no tomar una medida de esa naturaleza, porque si no, enfrentarse con estos motoristas es una opinión muy personal. O dejar que se sigan muriendo en Semana Santa, como va a pasar. Si usted se recuerda antes, la cantidad de ahogados era enorme. Sí. Hasta que hicieron así, cerraron la playa a hacerle de la tarde. Se acabó. Bueno, ni uno. Y para esto, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, en Semana Santa. A una hora X que la detecte el Intran, no circulen los motores, solo los delivery, los de servicios. Los que estén registrados, sí, como, sí, claro. Pero que el resto de los motores que no sean para esos servicios de domésticos, sí, de farmacia, que no circulen de miércoles hasta el lunes. Pero siendo la tasa de accidentes de tránsito rondando los 15 a 30 años, yo creo que la familia, que es la que deja que el muchacho salga a la calle. En su época suya y mía, decían, Raitel, son las 10 de la noche, ¿sabes dónde están tus hijos? Sí, era. Se recogían los muchachos. Yo creo que era Tulio, un cubano. Y hacía la voz. Entonces Tulio salía así, esa cara
¿sabes dónde están tus hijos? Bueno, no, pero ya no hay manera de controlar a los jóvenes, como usted dice. Yo digo, en el caso de Intran, del caso del gobierno, o sea, pero ¿por qué no se puede hacer? Sí, pero si a los camiones que representan a compañías, que traen, que mueven carga, que mueven muchísimas cosas, que hay mucho dinero ahí, le prohíben la circulación esos días, ¿por qué también no le dan una ñapa a los motores? Sí, correcto. Muy buena iniciativa. Es que los camiones solo son el 12%, el 60 y pico por ciento son motores. Entonces, ¿qué le parece a ustedes? Vamos a ver, porque... Creo que hay muchas familias dominicanas que su único medio de transporte es a veces el motor. Ahora. Y pueden tener necesidades también de ir al médico, buscar un medicamento, etcétera. Habría que ver cómo se pudiese plantear una propuesta que tomara en consideración Los Uber. Entonces usted no sale porque además, o sea, yo entiendo, o sea, si a un muchacho se accidente hay que llevarlo, pero llevar a una gente en un motor con una pierna rota, una rodilla, digo, porque si el problema es ese, que si nos ponemos a considerar esas eventualidades, entonces hay que permitir a todo el mundo que salga, porque también el chofer del camión puede... Sería interesante posterior ya, ¿verdad? Sí, Hay yo creo, el primer acercamiento, desarrollar una mesa de trabajo. Sí, yo creo que lo importante es establecer, una mesa de trabajo, aunque no lo sería creamos, el motor en este país es no es una visión política solamente, Miguel, aunque tú no lo creas. El político piensa en lo político porque tiene un impacto social importante. Si no hubiera un impacto social, el político no pensaría que es una medida política. O sea, ese impacto social. Como usted dice, vamos a parar, estamos hablando, usted va a parar el medio de transporte de un porcentaje de la población enorme. Inclusive el método de sustento de muchas personas. El motor es el método de sustento porque sirve de mover muchas cosas. Sí, yo entiendo que es algo temporal, pero yo entiendo que lo que usted está proponiendo es extremadamente importante y debe haber un... Perdón, fíjese, ministro. Sí, El gobierno declara prácticamente un asueto general del estado de la administración pública del miércoles en la tarde. Miércoles a mediodía, sí. El miércoles a mediodía, entonces el gobierno deja de trabajar prácticamente y deja de dar esos servicios presenciales por la Semana Santa. Entonces lo que yo digo, que tú buscas, ¿por qué tiene que estar todo el mundo fuera si está todo el mundo parado? Tú tienes que llevar gente al trabajo. Que no estará como en el toque de queda. No hay escuela. Como dicen no hay escuela, no hay tanto las oficinas cerradas. Entonces, ¿qué hace esa gente afuera? ¿Buscando qué? La playa y las cosas. Yo creo que se podían establecer, o sea, restricciones, porque mire que estamos hablando de eso hoy. Yo no sé, no tengo el dato final de los muertos por Semana Santa de motores, que nosotros lo sacamos a reducir. Eso fue en la Semana Santa, no en Navidad, que Navidad fue un desastre. Sí. Navidad fue un desastre. Ahora, vamos a ver eso el lunes. Creo que fue 34. Más o menos por ahí. Pero oye, parece vamos a ver el lunes, es algo... el lunes cuántos muertos vamos a tener de motores, de gente... Oye, nosotros estamos de acuerdo 100% que eso es algo importante. Lo que nosotros sí entendemos es que es algo que amerita que nos sentemos a discutir. Pero mire, usted no tiene, yo lo estoy diciendo. No, yo sé. No depende de nosotros solamente, hay que buscar el Intran, el 16 y lo demás. Y demás por eso es que ustedes no tenían incidencia en la... Hasta el Ministerio Público y todo, son muchísimas cosas que interfieren en eso. Pero eso que usted sugirió ya hace un tiempo debió haber sido el motivo para que se hubiera hecho el taller ya. Y yo lo escribí aquí. Ministro. No, mira, lo acabo de poner aquí mismo, para esa misma razón, porque entiendo que es esencial esa propuesta y vamos a llamar a una mesa que nos permita buscar soluciones, quizás de tiempo, de limitar en el tiempo, tantas horas al día que se pueda circular y a medida vayamos educando esa parte, se van creando los mecanismos para que después sea más y más y más, dependiendo de cómo vayan las cosas. Claro. Pero estoy de acuerdo 100%. Sí, pero que sea la misma respuesta que da, por ejemplo, el Ministerio de Salud cuando hay un problema de dengue. Ustedes saben que son estacionales, ¿verdad? Tienen temporada. Cuando llegan los casos, inmediatamente toman medidas extraordinarias,
cinturones de epidemiológicos, todas las cosas. Dicen, aquí se para todo esto, por aquí no puede salir nadie y entrar con esto. Entonces, sabemos bien que la Semana Santa es un periodo en el que históricamente se incrementan los accidentes y todas las cosas, que eso lo vemos siempre. Entonces, vamos a decir que sí, bueno, como todos los años se matan gente, tenemos que esperar que se siga matando más gente, porque algún tipo de medidas tienen que buscar, por lo menos para ese periodo excepcional. O sea, el país no se va a caer, ¿sí? El país no se va a caer, porque si paralizan los camiones, lo que transporten, todo eso, y no pasa nada. Yo sugerí personalmente, el domingo es el día de más volumen. Este domingo que viene es el de más volumen. Esperamos unos 250 en la emergencia. Que pare la venta de bebida ese día, como se ha hecho con las elecciones. ¿Pero de bebida o de motores? Sí. De bebida alcohólica. El problema es que el borracho se monta en el motor. Y se cae. En las elecciones pararon la venta de bebida. Aquí es más fácil prohibir los motores que la bebida. Pero el domingo se podría hacer un paro. Y el retorno no solo sería el carreteo que hace DGCET, es parar la gente de bebida en el retorno. O sea, la venta de bebida, como si la venta pública de bebida, como hace eso interior del policía. En las elecciones no vino nadie, no se movió en las emergencias. Que no, pero en las elecciones la gente estaba bebiendo en los sí, pero se movió muy poco el Darío. Sí. Se la bebe, se la llevan. Y se le acaba, y se acabó. Bueno, doctor, usted como ya para ir, que nos falta el gabinete, nos falta, o sea, como director del hospital donde más pacientes con trauma llegan, o sea, ¿qué le dice a usted la experiencia? O sea, me imagino que usted habrá pensado, esto hay que resolverlo de tal o cual manera. ¿Cuáles serían esas? Como dijo el ministro, que debe empezar la educación vial en el bachillerato. Aquí el dominicano aprende la ley de tránsito el día que quiere optar por una licencia. Cuando toma el teórico y después el práctico, y ahí que se sabe las leyes. Nadie sabe de leyes. Entonces, por eso es que las violamos por desconocimiento. Yo creo que la gente debe salir, los que están estudiando en niveles intermedios, debe salir con educación vial y no dejarle el problema accidente de tránsito nada más a las instituciones del Estado. Yo dije que los papás, 15 a 30 años, los papás, las iglesias, los clubes sociales, todo el mundo tiene que poner un granito de arena en hacer conciencia. Señores, la Semana Santa lo que se celebra es la pasión, la crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo, y nos olvidamos por completo, lo convertimos en fiestas paganas. Bueno, yo creo que es tomar conciencia y no dejando todo a nosotros. Pero fuera de eso ya, en lo práctico, ya aterrizando en el problema de esa saturación, de ese flujo de gente llegando todos los días, o sea, ¿qué encuentra usted que amerita ser resuelto, por ejemplo, en ese caso? Creo que la decisión de ampliar el anillo traumatológico del país es vital y va a ser resuelto, creo que este año. Estamos hablando de aportar 100 y pico de camas traumatológicas puras, con las mismas connotaciones del Darío Contreras, el de Sabana Perdida y el de La Vega. Eso baja abruptamente porque esas 2 horas se convirtieron en nada. Y lo más importante, que no lo cité ahorita, con eso de que SENASA cubre todo, eso hizo fortalecer los hospitales generales que tienen ortopedas. Tenía entonces ya con qué cubrirle los implantes al paciente. Yo tengo que no me mandan un paciente del hospital de San Cristóbal más de 3 años, se resuelven todo, a no ser que sea un trauma complejo, columna pélvica, que ellos no lo tienen. Pues yo soy de alta gama, ¿usted me entiende? ¿Y el presupuesto de ustedes rinde para atender todos los casos? Se supone que los hospitales son autosustentables. Tenemos subvenciones, pero el hospital cobra, porque SENASA no paga por cada usuario, por cada servicio. Se cobra. O sea, se le cobra a SENASA. No, se le cobra al seguro, no se le cobra al seguro. Trabajamos para todas las aseguradoras, pero se supone que a finales de año casi todos los hospitales tienen que ser autosustentables. En el caso de ustedes, por ejemplo, que los accidentes son diarios, y el doctor López hablaba de saturación, ¿qué tiempo de internamiento promedio tienen los pacientes en el hospital? Como tengo implantes, en menos de 24 horas, el que se cae un fin de semana, el otro fin de semana no debe estar ahí. Es casi la velocidad de una clínica. Eso ha bajado muchísimo bajó abruptamente el SENASA subsidiado, muchísimo. Eso, señores, te estoy diciendo, el que se cae el fin de semana, el otro fin de semana no debe estar ahí.
Ok, yendo un poco más allá del accidente, del tratamiento quirúrgico, entonces, viene el terapéutico en la mayor parte de los casos. El fisiatra. ¿Cómo se maneja eso? ¿Eso lo cubre SENASA? Sí, señor, en su totalidad. Bien, Sí, bien. ¿Y los hospitales tienen unidades de terapeuta? Casi todos. Sí, todos. Para que, o No, sea, que el paciente vaya al mismo hospital. ¿Cómo cuánto tiempo puede tardar un paciente en volver a su vida normal después de un trauma? Yo tuve un mes con una cosita. Con un cosito y Un una mes, yo tuve- media. ayer, mire mi doctor, me Doris, puse los zapatos ya. Doris, lo que Doctor. pasa es que vemos nada más el fracturado de fémur, columna, trauma craneoencefálico. Ujú. Señores, la fractura más frecuente es la fractura de muñeca. Allá lo que llega no se crea que se hospitaliza todo. Nosotros tenemos 20 ingresos por O sea, día, en las pero caídas. vemos 200. Esas cosas son de restablecimiento rápido. Pero el que hace hueso largo de alta Por energía, ejemplo, el que más puede tardar. el ¿qué tiempo puede ausentismo tardar? anda de 6 meses a un año. Se De tira 6 su meses a año. un año. Pero, Y es- pero Doris, es importante Año y establecer medio que eso es. depende de dos factores importantes. La naturaleza del trauma Correcto. y la naturaleza del paciente. Ujú. O sea, una persona en buena condición va a tener una respuesta mucho más rápida, una recuperación más rápida que una persona que no. Si el paciente es diabético, demás, eso todo hay que poner en contexto. Pero eso es Lo promedio, más o menos. Sí, eso, o sea, eso es lo que Correcto. va diciendo más o menos eso. Pero sí es altamente costoso, profesor. Es decir, un paciente normal está rondando los 300,000 pesos que tiene que gastar el Estado porque se nace normalmente. Si tiene maxilofacial, se le agregan 300,000 pesos más. Y si hace columna o cráneo o hace intensivo, Millón de pesos. pasa del 1,000,000 a 2,000,000 No, de pesos. sí, es algo. Millón de pesos. Es decir, que un paciente que no tiene seguro, que el Estado carga con él, no sale, si salió por 2 millones, 2 millones tiene que cargarlo negativamente. Dígame una cosa, y estos extranjeros, pues, no se puede ser haitianos, que llegan a esos hospitales todos, se caen en los motores, porque ellos andan en los motores también. ¿Quién paga eso? Ellos pagan el implante y yo cubro la hospitalización y los insumos. ¿Quién paga el implante? El paciente. El paciente. Si no está asegurado. Pero para que sepa que no son tantos como creen. Ah, Yo no debo tener extranjeros 5 o 6 en un hospital de 217 camas. No es tanto. No vienen tanto. En turismo no hay tantos turistas, no hay tantos accidentes, ¿no? Bueno, Salvo que una guagua de esa de Punta Cana se vaya por Eso fue lo que él mencionó anteriormente. sí, sí. Bueno, en primer lugar, dimensionando, en el país se ven aproximadamente 10 millones de turistas, de los cuales el año pasado se vieron alrededor de 300,000 turistas de salud. O sea que tomaron un avión a venir a la República Dominicana para recibir servicios odontológicos o médicos. Eso representó para la economía dominicana más de 1.300 millones de dólares. Sin embargo, lo que es medicina turística, que es lo que me pregunta, alrededor de un 1%. O sea, si en el año vienen 10 millones de turistas, alrededor de 100,000 turistas que vinieron a disfrutar de nuestras playas, etcétera, pueden requerir algún tipo de atención médica, ya sea porque son hipertensos o diabéticos. En el caso de los traumas, yo pregunto por Y en el trauma. caso de los traumas también se ven en mucho menor proporción, pero por eso sí es importante de que continuemos fortaleciendo las regulaciones del transporte turístico especializado y de igual forma de que se creen y de que se fortalezcan los protocolos de atención a trauma, tanto para pacientes nacionales como pacientes internacionales, y que en ese sentido, porque estos pacientes también pueden requerir apoyo idiomático, por ejemplo, entre otras cosas. Hay gran parte de estos turistas que surgen en accidentes que vienen ya con un seguro de viajero. Alrededor de el 80% de ellos, 70% de ellos vienen ya con un seguro de viajero que les brinda cobertura inicial para este tipo de accidentes. Y en ese sentido tenemos que reconocer que como país somos una potencia turística y que como nunca el Ministerio de Turismo viene trabajando de la mano del Ministerio de Salud para fortalecer lo que es la seguridad del destino, porque ya no podemos hablar de un destino que sea ni sostenible ni competitivo si no tiene una cartera de turismo que sea diversificada y que al mismo tiempo garantice la salud de quienes nos visitan. Pero a veces, no con tanta frecuencia, pero lo vemos, esos accidentes masivos en transporte de turistas. ¿Cómo impacta eso? Definitivamente tiene un impacto muy fuerte, y siendo el ranking, sobre todo, que somos uno de los países líderes en accidentes de tránsito y muerte por discapacidad, por eso es tan prioritario a nivel nacional que podamos trabajar en conjunto para minimizar estas estadísticas. Definitivamente es un trabajo de todos, no solo del sector público, también del sector privado, y no solo de un Ministerio de Salud, sino también de los demás ministerios y órganos como hablábamos, Intran, DGCIT, etcétera. Pero sí entiendo prioritario de que podamos desarrollar mesas de trabajo colaborativas
y de que se puedan fortalecer los protocolos de actuación al trauma, tanto para pacientes locales como para turistas. ¿El gabinete qué hace, licenciado? Bueno, básicamente nuestra función es coordinar las acciones de las diferentes áreas que inciden en el Ministerio de Salud, y en eso evidentemente están las partes técnicas, que son los que llevan los temas propios de salud, epidemiología, ese tipo de cosas. Nosotros básicamente servimos como coordinación de los trabajos administrativos y de logística del ministerio, apoyando la gestión del ministro todos los días en las acciones diferentes que se realizan, porque no solamente tenemos que ver temas de salud, sino que también administramos otros tipos de recursos que son parte del día a día del ministerio y de la función pública que llevamos. Bueno, ese gabinete, ¿qué institución lo integra? No, yo soy el director de gabinete del ministerio. Del Ministerio de Salud. Del ministerio. Coordinamos, sí, no, solamente no la del parte. gabinete de salud nosotros. No, solamente bueno, la parte. tiene su gabinete para. Yo soy parte del gabinete de salud, pero él es mi director de gabinete de mi ministerio. Dentro del ministerio. ministerio, claro. Es como el enlace, el coordinador. Sí. Exacto, entre las áreas, básicamente. Entre las áreas. Bueno, de las áreas Del ministerio, dentro del ministerio. Ajá. Dentro del Perfecto. ministerio. ¿El Servicio Nacional de Salud no entra bajo la influencia de ustedes, por ejemplo, a la hora de establecer estrategias? Bueno, o sea, es un organismo, depende de nosotros, de nivel presupuestario. Nosotros somos quienes damos presupuesto pero ya son una entidad independiente. Con sus prioridades. Todavía somos el ente regulador y normativo, y dictamos las normas y demás, y trabajamos juntamente con ellos en ese aspecto. O sea, Ministro, la capacidad que tiene, digamos, el Ministerio del Interior, Policía, para establecer restricciones en estos casos, que tiene que haber incluso que afectan hasta la movilidad, incluso afectan el comercio en unos casos. Pueden afectar la movilidad, aunque el Intran está ahí también. ¿Qué capacidad tienen ustedes, por ejemplo, como Ministerio de Salud? O sea, para aportar una medida de carácter restrictivo que ayude a evitar eso, por ejemplo, ahora en Semana Santa. sí, nosotros tenemos capacidad resolutoria. ¿Qué podrían hacerse? Porque Bueno, tenemos capacidad resolutoria, pero siempre eso lo discutimos con los demás segmentos, porque no somos una entidad aparte. Creo que somos un gobierno y las decisiones no deben tomarse. Damos recomendaciones, si entendemos que esa recomendación es la mejor o válida, entonces la hacemos valer, y casi siempre eso se discute con el presidente y con las demás áreas, pero siempre se toma una decisión en conjunta. En ese aspecto, gracias a Dios, el mismo Gabinete de Salud, que nosotros somos parte, nos permite también gestionar, porque a través del gabinete, que incorpora no solamente a nosotros, sino también a SENASA, a Trabajo y otras áreas más, y a la vicepresidenta como directora del gabinete, permite que ese amplio de acción sea mucho mayor y nos permite llegar a otras áreas importantes. Pero nosotros estamos coordinando ahora, conjuntamente con turismo, todo lo que es el área de turismo de salud, que es importantísimo también. O sea que ese gabinete permite incidir nosotros demás ministerios de una forma un poquito más fuerte o más impactante, y nos permite obtener cosas mucho más rápido. por ejemplo, hay un elemento relevante aquí, vital en el manejo de estos casos, que es la sangre. Y aquí cuando viene Semana Santa, dice, los hospitales están preparados para... Me da la impresión de que cuando hablan de preparados, que tienen el personal, las camas y todas las cosas. Ahora, Sí. ¿tienen siempre todos los hospitales para este fin de semana sangre disponible? Eso es correcto. Inclusive yo el viernes pasado tuve una conversación con el director del Hemocentro específicamente para eso. Inclusive, si usted nota nuestras publicaciones, ayer o antes de ayer pusimos una publicación en nuestras redes sociales de información de cómo obtener sangre y cómo pedir sangre, todos los teléfonos para las personas, para que tengan esa capacidad de saber que ahí están los teléfonos, que diligencien esa información, y estamos preparados para responder esa necesidad. Y lo otro, la idea del doctor aquí, por ejemplo, de que por lo menos el domingo, ya el último día, se supone que de miércoles para allá la gente puede beberse un tonel y quiere saber que por lo menos el domingo no se... ¿Qué le parece a usted esta idea? Pues, es un solo día, o al país no se le puede imponer una medida de un día si le metimos Si 7 meses de toque de queda. Si fuera por mí, yo lo Te apoyaría, la ve Si bien, fuera por mí, yo la y veo cambiarse, porque podemos... ¿Usted la ve bien que lo suspendan? No da la bebida alcohólica, ¿verdad? Bueno, me parece que va a ayudar a salvar vidas. Me parece que pudiera ser algo atinado. Bueno, pero vamos entonces a hacer eso.
puede salir de aquí, de este panel, una propuesta concreta de que por lo menos para el domingo santo de resurrección, que por favor que se suprima ¿cómo se hacen las elecciones? No es nada del otro mundo. O sea, simplemente vamos a ir comenzando a probar cuál es la capacidad preventiva. Eso es una manera, porque es verdad que la gente viene, bueno, esa es una. Lo otro es el congestionamiento de los vehículos también, la gente por querer llegar temprano. Una de las medidas más importantes, crear un carreteo. Una de las medidas importantes, no, el carreteo es importante, el carreteo es esencial. El carreteo la gente se desespera, pero es esencial. Sí, pero perdón, el carreteo es aquí 10 kilómetros antes de llegar a la ciudad, pero y antes para atrás esos carreteros. Ahora se va a hacer diferente, se está haciendo diferente, se está aumentando mucho más ya la capacidad. En las autovías grandes, como la del este, están tomando un carreteo ya más amplio. Mucho más amplio, y se va a ampliar mucho más inclusive ahora mismo. Y vamos a aumentar la capacidad de tener ambulancias en todos los sitios. Tenemos unos 18 o 20 helicópteros también coordinados para que estén puestos en sitios conjuntamente con el COE y lo demás. Estamos haciendo un operativo de Semana Santa importante. Vamos a tomar todos los peajes también para dar información. No solamente es información en relación a accidentes, sino información para la población que le permita tener un poquito de conciencia. Señores, no se cambia un país sin involucrar a las comunidades. Y eso es importante que nosotros mandemos ese mensaje. La responsabilidad de las autoridades es esencial, pero las comunidades deben entender que los mayores afectados son ellos. O sea, deben tener ese sentido de saber que si no se ocupan, si no se diligencian parte de esa responsabilidad, vamos a tener que seguir teniendo ese pleito entre una curiosidad. Sí. ¿Qué cantidad calculan ustedes de dominicanos, personas, se encuentran ahora en un estado de discapacidad temporal o un poco más prolongada a consecuencia de los accidentes que han sufrido digamos, en los últimos tiempos? Usted hablaba de que había de 6 a nivel ¿qué cantidad? A nivel de la comunidad internacional, habría que extrapolarlo a nivel local. La cifra que voy a decir va a sonar alarmante porque incluye lo que es discapacidad temporal y discapacidad permanente. Sí, y dentro de lo que es discapacidad temporal están las personas que pueden tener una discapacidad visual, auditiva, de movilidad, inclusive personas que tengan movilidad reducida, como personas que tengan sobrepeso, etcétera. Se habla alrededor de un 10%. Correcto. Estoy de acuerdo. Pero no es sino discapacidad en sentido general. Sí. ¿Cuál sería el porcentaje atribuible a los accidentes? Entre la temporal, sumada a la temporal y la permanente. Ahora, específicamente para accidentes de tránsito, no tengo el dato. Pero en cuanto a discapacidad. Cuando te di la estadística, el 10% más o menos temporal. Por eso el 10%. No temporal, sino la convalescencia andaba de 6 meses a un año. En huesos largos. Pero acuérdense que esos son huesos largos, son menos del 10% del ingreso total. La mayoría son fracturas menores, muñeca, codo, tobillo, esas cosas. Sí, pero algún tipo de lesiones grandes, huesos largos. Claro, tiene discapacidad. Sí. Es para saber 10%. Es para saber cuántas personas. 1000 y pico de usuarios. Sí, exacto. Ese número del sería hospital, bueno. de ese hospital y del otro. Yo voy a solicitar con eso Idopril. con Idopril y a las diferentes aseguradoras que tienen esa capacidad. Nos van a pedir. Yo le prometo conseguirle ese dato. Porque la incapacidad laboral es Idopril que la financia. Sin importar que sea. Si está trabajando. Para ahí ese número se consigue fácilmente. Yo se lo puedo dar. Eso sería interesante. Sí. Y cuando se tenga, hay que darlo a conocer. Sí. Usted puede ser. Porque a la gente no le gusta estar discapacitada. Usted va el primero que lo va a saber usted. Sí, exacto, secundario, para que se lo da. Sería bueno saberlo, sí. O sea, ¿qué otra cosa se nos queda para ¿ustedes tienen que hay algún otro aspecto? No, simplemente de mi parte, como Sociedad Dominicana de Ortopedia, agradecerle la distinción de pertenecer a este panel de expertos y de personalidades tan importantes en el sector salud. Agradecerle al Listín Diario, Miguel, por tomar esta iniciativa y esperemos que este sea el primero de varios y que se pueda sacar la disminución de esas cifras tan alarmantes con relación a accidentes de tránsito que afecta tanto a una población tan importante y tan sensible como esa población de 5 a 29 años. O sea,
En verdad agradezco mucho en nombre de la Sociedad Dominicana de Ortopedia. Fue una iniciativa que tomamos por la preocupación que tenemos desde hace muchos años de que se pueda pues hacer algo en ese sentido. Yo creo que este es el inicio de un gran proyecto que va a impactar directamente esas estadísticas. Yo, Diga, ministro. Sí. además de agradecer, no quiero pasar la oportunidad de estar ante este medio de comunicación tan importante para sensibilizar a la nación. Estamos empezando la Semana Santa, una semana de asueto importante para todo el país, una semana, como dijo nuestro doctorísimo aquí, debería ser para celebrar la pasión y resurrección de Cristo, pero que también se convierte en una semana de asueto, de descanso, merecido para muchas personas. Que sea un descanso merecido, tranquilo, pacífico, con prudencia. Llegue bien, vaya bien, retorne bien, no se convierta en una víctima más por imprudencia, no mate a otra persona por imprudencia. Cojamos suavecito, que no hay necesidad. Volvamos otra vez a nuestro trabajo el lunes, para permanecer que un país venga bien de esta Semana Santa, que no tengamos muchas muertes. Prudencia, prudencia, prudencia. Y este medio sirve para pedirle a la población eso, que lo cojan con tranquilidad y que le hagamos las cosas bien.